no era capaz de decirnos por temor a lastimarnos, o sea, a que nosotros digamos, no, pues, no sé, no nos quiere o se siente mal o lo que sea. Entonces, el racionamiento es, no se lo digo de frente para no lastimarlo, pero busco que alguien más se lo diga. Ok. Y no, no pasa, porque todos en la familia tenemos lo mismo, entonces ninguno va a ser capaz de hablar ni decir, hasta Así que a es. alguien se le salga, por Sí, error. o hasta que a alguien se le salga o hasta que alguien que entienda que eso no le corresponde y que hay que tratar las situaciones y los problemas con quien tenés esa situación y ese problema. Pero para mí eh, los secretos son como lo que nos puede indicar más fácilmente, cuando en la familia hay secretos, nos puede indicar más fácilmente que tenemos problemas casi que seguro con temas de abuso, casi que seguro. como parte, eh, yo siento que los abusos no solamente estamos hablando, por supuesto, de abusos de violaciones, persecuciones y demás, sino también de cualquier tipo de abusos psicológicos, mentales, emocionales, ¿sí? Personas, por ejemplo, que abusan con sustancias adictivas porque están representando la cantidad de abusos que no se están mirando, no se están ordenando. Cuando fui a lo de la Ciudad Blanca, a Estamos, hacer la planeación de la vida, mm, pues parte de eso es, ok, yo voy a escoger la familia en la que voy a nacer. Entonces, tengo opciones. Yo pude ver que podía escoger en familias de diferentes partes del mundo que me podían dar la experiencia que yo quería vivir. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y junto a Debbie Wayman le vamos a presentar esta noche un capítulo imperdible. Vamos a hablar de una saga de podcast que estamos haciendo acerca de dinámicas familiares, perdón. Y esta noche nos toca Los Secretos. Hola Debbie, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás, Mauri? ¿Cómo están todos? Bien, muy feliz de hablar de esto, porque como tú sabes, Wow. hace parte de mi tarea, lo que vine a hacer, ¿no? Entonces, muy contento de que este sea como la primera profundización de las dinámicas familiares. El capítulo anterior hablamos como a grandes rasgos de qué se tratan las dinámicas familiares y de aquí en adelante vienen varios podcasts en los que vamos a estar tocando uno por uno estos temas. Hoy, los secretos. Hoy los secretos, sí, son 6 temas profundos y el primero aperturamos con los secretos porque obviamente muchos de estas dinámicas familiares no es que no se conocen, no es que no se saben, sino que se esconden, ¿sí? Y se esconden gracias a la primer dinámica familiar que es gracias a los secretos muchas cosas no se saben pero se sienten en el campo del juego. Claro, es muy importante para mí hablar de los secretos porque gracias a esto, específicamente a esto, es que yo estoy en este camino espiritual el día de hoy. Porque cuando estaba atravesando la noche oscura del alma y estaba como tratando de soltar el estrés y los pensamientos de lo que estaba pasando en el día a día, empecé a encontrar que en el camino espiritual, en la información, yo tenía como un receso de toda mi realidad, ¿no? Y a medida que me iba adentrando en todo el conocimiento que me llegaba, eh, empezaba a darme cuenta que habían cosas que a mí me molestaban mucho y una de esas, la más importante, eran los secretos. Los secretos en mi familia son algo que bueno, eso es un tema bien complejo porque es de toda mi familia. Yo también Mira, lo viví, lo experimenté,
lo encarné. Ok. Personalmente, ¿sabes lo que me pasaba a mí con el tema de los secretos, Mau? Que al tener muchos canales abiertos, era muy, muy pequeñita, para mí lo que era evidente, que los demás eran secretos, no eran secretos. La manera en la que tenían las personas de relacionarse, las cosas que decían, las cosas que hacían, no era ningún secreto, se mantenía obviamente bajo la privacidad del núcleo familiar, pero para un niño eso no es ningún secreto ver cómo se relaciona en el mundo de los adultos, ¿vale? Cuando vas creciendo, te vas adaptando a ese condicionamiento social porque obviamente tenés que salir de casa y tenés que interactuar con más familias y te vas dando cuenta que esas familias también portan un mismo grado de frecuencia, portan incluso hasta maneras similares de vivir la vida. Y digo esto porque incluso me ha tocado, por ejemplo, quedarme a dormir en casa de amiguitas y darme cuenta que pasaban exactamente las mismas cosas que en casa. Pero ¿qué pasaba cuando me quedaba, por ejemplo, pasaba la tarde en casa de otras amigas y el ámbito familiar era completamente diferente, ¿no? No habían situaciones en las cuales uno representaba, por ejemplo, que era un riesgo, que era un peligro. Parecían a simple vista como que no había secretos, pero sí estaban en lo profundo. ¿Por qué? Hay sistemas familiares que aprendieron a respetarse para que ese secreto no genere una destrucción de ese árbol. ¿Qué es lo Claro, que lo quiere decir? normalizamos. Normalizamos determinadas conductas, pero por el instinto de supervivencia y porque va evolucionando el árbol genealógico. Y va, no solamente evoluciona por el instinto de supervivencia, sino que se vuelve complejo, va mutando. Por eso es más difícil aún erradicar determinadas cosas que sabemos que tienen una carga muy profunda y que solamente a través de, por ejemplo, una de las herramientas hipnosis se puede llegar a 8, 9, 10 generaciones. Fíjate desde cuánto más atrás hay que observar para poder ir a una dinámica familiar, en este caso, secretos. Sí. Mira, y de las cosas que a mí me generaban esa inestabilidad emocional era eso, el saber que existían los secretos, el saber que no podía hablar porque me callaban, o sea, era como, Claro, no, no tenía lo que haga, ser parte porque, de... claro, porque es que es para no lastimar al otro, o sea, te callas para no lastimar al otro. Y Sí. entonces fíjate lo incoherente que es eso, Mm. de no hablar de las cosas difíciles en la familia para no lastimar al otro. O sea, es si al contrario, cuando hablas puedes resolver las cosas difíciles, pero si Claro, lo bueno, callas, el problema se vuelve más grande. Y, y yo sé que yo soy el alma de mi familia, o una de las almas de mi familia, pero por lo menos hasta donde yo sé, la única que vino a hacerlo diferente, a hablar, a que le incomodara esto para poder hacer diferente la dinámica y que esto se salga a la luz. ok. Eso lo haces por una cuestión de que vos podés percibir el campo energético y que se te es fácil abordar este tipo de frecuencias, porque obviamente ya tenés una misión y un propósito. Te voy a decir que a vos se te hace fácil porque tenés tu energía del Sol y de Mercurio juntas en Leo. Tu manera de expresarte ante la vida es con la energía de un líder, de un león y de dialogar también. Por lo tanto, tenés una herramienta para poder enfrentar esa situación. Pero ¿sabés qué otra energía más cargas, por ejemplo, con la energía del león? Por ejemplo, estamos haciendo sinergia conmigo, vos el Sol y Mercurio, la energía de Leo, y yo de Saturno. Agarremos todo el conjunto de dinámicas familiares con la energía del león, pero en la casa 12 que simboliza el ermitaño, el sabio. Ya entendimos que dimos toda la vuelta, que ya recorrimos hartas escuelas, ya nos estamos despidiendo de esto. Pero no nos vamos a despedir con la cabeza hecha. No nos vamos a despedir escondiendo la cabeza que dice la avestruz.
nos vamos a despedir con una energía del león para dejar huella para los que van a venir detrás de nosotros. ¿Quiénes vienen detrás de nosotros? Otra camada de leones. Así que es por eso que lo estamos haciendo. No lo hacemos desde una conducta egoica de, a ver, queremos brillar, ¿no? Porque se habla mucho de la energía del león en desequilibrio, de conducta egoica de querer sobresalir, mírenme, acá estoy yo. Estas cargas que nosotros estamos hoy liberando, lo hacemos a través de, gracias a tener, por ejemplo, mi sol en Géminis, que es comunicación, y el medio cielo en Géminis, que es tu misión está en la comunicación, te vas a encontrar con un compañero que su sol es el león y su mercurio es el león, entonces vamos a tener energía de comunicación potenciada a través del liderazgo, pero lo vamos a hacer a todo el colectivo, ya no es solamente para unos pocos. Claro. Confío en que lo que estamos a punto de liberar es hablar de secretos, porque el secreto, imagínate que se encuentra comprimido como dentro de una olla a presión, esperando que alguien o apague el fuego o abra la tapa, ¿vale? Sí, así es. La energía del león, acompañado de Saturno y Marte, en el caso yo tengo Saturno y Marte, el Leo, pero en la casa 12, significa de que a mí pequeñas batallas son mías. Son grandes batallas, pero no grandes batallas de, uy, me voy a enfrentar a algo épico legendario, sino soy parte de un conjunto de guerreros que hemos venido a traer luz a muchos años de oscuridad, a muchas generaciones de enfrentamientos. Fíjense cómo los secretos han destruido familias, cuando en realidad las personas que sostienen y tapan el secreto piensan que eso es lo que va a destruir a la familia. Entonces no lo liberan. Así es. Sí, es muy impresionante porque, claro, nosotros, tú y yo, venimos con esa energía de comunicación y de resolver. Somos las personas de nuestro clan que vinimos a hacerlo distinto, a pensar diferente, a ver la vida de una manera distinta. Y aunque al principio, o sea, por más de la mitad de mi vida, mucho más de la mitad de mi vida, yo estuve como muy en la línea, haciendo la tarea como el sistema nos dice, o sea, hay que estudiar, graduarse, la especialización, casarse, los hijos, o sea, como el paso a paso, yo lo chulié todo y, y durante todo ese proceso estuve entrando y saliendo de la espiritualidad, gracias a que mi mamá, como les he contado, siempre ha estado en ese camino y era como, entraba a ayudarle porque había cosas que le costaban, entonces por ayudarle, comillas, comillas, entraba y salía yo de esto y aprendí un montón de cosas que yo decía, bueno, qué chévere aprender esto, pero pues no es lo mío, entonces es como lo aprendí y lo dejaba ahí en pausa, aprendía y lo dejaba ahí en pausa. Y así me pasó con muchas cosas, como el Reiki, como la lectura del rostro, como el Feng Shui, etc. Y siempre en las dinámicas familiares, cuando pasaban cosas en la familia, mm, a pesar de que mi mamá es una mujer muy espiritual y con mucho conocimiento, era ella quien me frenaba cuando porque claro, yo salía, obviamente en ese entonces, y esto no es un juicio para nada, yo no estaba midiendo desde dónde estaba hablando, ¿sí? Cuando yo reaccionaba desde la rabia, desde el enojo, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenés Leo, Mercurio, el Leo. Leo es un signo de fuego, un león enojado. Cuando hablabas del enojo del león, ¿no? Es salía toda mi como si fuerza. nosotros, salía todo ese fuego, pero ese fuego que avanza y que busca reconocimiento. Fíjate, reconoce que hay una herida, reconoce que hay un enojo, ¿no? Visto desde una energía de fuego fija, como lo es, por ejemplo, Aries, es la destrucción. Aries, cuando está enojado, no quiere reconocimiento, explota, incinera, no le importa el reconocimiento, le importa la creación de la expresión de esa rabia y de esa ira. Tiene que ser liberado. Necesito Bien, hay sacarlo. explosión. Sí. En cambio, el león se mueve, necesita expresar ese fuego.
llevo un fuego donde vos estás. Claro, y entonces en mi familia pasaban cosas, por ejemplo, mi abuelita, que amé con toda mi alma y sé que es uno de mis guías, por parte de mi mamá, ella vivió con nosotros un tiempo, igual que mi abuelo. Él falleció en la casa donde vivíamos nosotros. Y un tiempo después eh, nos enteramos por otra tía que mi abuelita quería irse de vuelta para su casa, ya no vivir donde nosotros. Pero se enteró toda la familia menos nosotros. Y ese es un factor que siempre pasa en mi familia. Cuando hay algo que decirle de frente a una persona para no herirlo, yo se lo digo al del lado, a ver si ese se lo dice. Y ese se lo dice al otro y al otro, o sea, toda la familia se entera menos el que realmente necesita saberlo. Porque si mi Sí, abuelita nos hubiera dicho, vea, yo quiero, estoy añorando ir a mi casa, lo que sea, o sea, pues obviamente tú entiendes, es su casa, o sea, por más de que uno la quiera, la ame y la trate súper bien, pues la casa de uno es la casa de uno. Eso es así de simple. Y sí, era entendible, pero claro, existe en mi familia el tema de los secretos y así es que se maneja. Entonces, es una verdad a voces para todo el mundo, menos para el que realmente necesita saber. Entonces, fuimos los últimos en enterarnos y cuando ya por fin nos enteramos, pues ya llevaba mi abuelita mucho tiempo diciéndole al uno y al otro a ver quién era capaz de decirnos a nosotros. O sea, ah, bueno. y yo Eso sé que no lo funciona hacía, mucho, no lo sí, hacía o sea, no era capaz de decirnos por temor a lastimarnos, o sea, a que nosotros digamos, no, pues, no sé, no nos quiere o se siente mal o lo que sea. Entonces, el racionamiento es, no se lo digo de frente para no lastimarlo, pero busco que alguien más se lo diga. sí, Y no, no pasa, porque todos en la familia tenemos lo mismo, entonces ninguno va a ser capaz de hablar ni decir, hasta así que a es. alguien se le salga por Sí, error. o hasta que a alguien se le salga o hasta que alguien que entienda que eso no le corresponde y que hay que tratar las situaciones y los problemas con quien tenés esa situación y ese problema y se expresa bien, no tiene ningún problema al decir, pero si tenés un problema con esta persona, ¿por qué me lo venís a contar a mí? ¿Yo qué tengo que ver? ¿No? De esa soy yo. Esa soy yo. ¿Y a mí qué me contás? ¿Qué puedo, no? Como decimos nosotros en nuestro canal de streaming de HDH, ¿qué puedo saber de esta situación? ¿Por qué me estás contando a mí esta situación? Obviamente, ahora entendemos que estas dinámicas vienen a incluirnos a nosotros también, porque nosotros tenemos otras herramientas con las cuales ellos están buscando. No es que nos están integrando en su secretismo, nos están pidiendo asistencia porque ven a nosotros que hay otra visión. Reconozco que dentro del árbol genealógico, así como está el yin, el yang, lo bueno, lo malo, ¿no? Lo oscuro, lo claro, conozco que hay un portador de otra información diferente y que no puede ser diferente. Es por eso que nosotros decimos, ¿por qué sentimos que lo venimos a hacer diferente? ¿Porque somos superiores? ¿Porque somos, no sé, más elevados? No, vemos esa misma situación y entendemos, y cuando contamos lo que entendemos, los demás se quedan diciendo como, pero esto era un secreto. No es un secreto si lo estoy sintiendo. Claro, es un secreto a voces, como digo yo. Así es. Hay un libro que se llama Crónica de una muerte anunciada, que lo leí en el secundario y yo dije, pero esto es la historia de la vida de toda la humanidad, porque todo el mundo anda pensando que nadie se va a enterar de nada y, ¿no? No le digas a la vecina que la hija de fulanita de tal se quedó embarazada, se fue a vivir al norte para que no se enteren, ¿no? Y a los 9 meses aparecía y de repente había un nuevo hijo que resulta que no era un hijo, era el nieto. O sea, imagínate las cantidades de cómo se fue distorsionando por el miedo al que dirán los demás, cómo fuimos torciendo nuestro propio árbol genealógico pensando que hacíamos un bien dentro de nuestro árbol, ¿no? Esas situaciones, montones, Mauricio.
Sí, es parte del día a día de muchas familias. Y, y de la información que yo he podido ver, esto que te digo de cuando fui a lo de la Ciudad Blanca, O a estamos, hacer la planeación de la vida, mm, pues parte de eso es, ok, yo voy a escoger la familia en la que voy a nacer. Entonces, tengo opciones. Yo pude ver que podía escoger en familias de diferentes partes del mundo que me podían dar la experiencia que yo quería vivir para lo que yo quería planear, perdón, la experiencia que yo quería tener en esta vida, pues esa familia o esos padres me iban a dar esa experiencia. Entonces yo tenía de dónde escoger porque dependiendo cada familia, dependiendo si las personas y lo que pasa en el árbol, pues me va a afectar de una forma o de otra, lo voy a lograr hacer o no, existe un riesgo de que lo haga o que no, si hay más, opresión de ciertas libertades y etcétera, pues así mismo va a ser mi experiencia. Entonces yo escojo la familia. mira, Luego, sí, yo no, sigo buscando cosas, ¿eh? Porque nosotros con Mauri tenemos una dinámica de que conforme vamos hablando se va liberando información y yo voy buscando en la web, porque es la manera en la que tenemos nosotros de que esto que estamos canalizando y que estamos bajando y liberando ya está libre para todos. Esto es lo bonito de la era de Acuario. No estamos hablando por hablar, estamos poniendo en palabras entre nosotros un diálogo, una tertulia que tranquilamente yo estoy buscando acá y vamos a hacer una devolución. bueno, y entonces llegamos y nos quedamos con esos padres un tiempo, con cada uno, o sea, con esa, digamos, si tengo 3 familias opcionadas, yo voy y vivo con ellos como alma alrededor de ellos, de sus vidas, de papá y de mamá, un tiempo para decidir, para escoger si es con ellos o no es con ellos. Al decidirme en esta familia, yo sabía que esta iba a ser una de las tareas, porque es algo que tenía que venir a resolver de mi alma y está en resonancia con mi familia. O sea, los secretos, los abusos y demás están en mi generacional y además están en mis vidas pasadas. Hay experiencias de eso que yo tengo que resolver, así que vengo a una familia que tenga esas mismas eh, dinámicas por resolver para trabajarlas, porque son ellos quienes me van a imprimir esa información en el ADN. Así funciona. Fíjate, Mauri, tu apellido, ¿vos investigaste acerca del origen de tu apellido? No, nunca. Lo vamos a investigar ahora. El apellido Beltrán tiene un origen germánico y significa cuervo brillante o cuervo famoso, derivado de las raíces verde, brillante, famoso, árbol, cuervo. Es un apellido patronímico muy extendido en España y Francia, asociado históricamente a la nobleza y a la época medieval. Está introducido en la península ibérica a través de Francia. Significado se interpreta como una combinación que simboliza poder, sabiduría e inteligencia representado por el cuerpo. En la nobleza es un apellido común para la nobleza y la aristocracia durante la Edad Media, apareciendo en linajes de la Reconquista. El apellido Beltrán cuenta con las variantes Betrán o Bertrán y posee presencia noble en la historia, incluso históricamente como nombre de pila. Fíjate eh, la carga energética que tiene el apellido. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de secretos, la mayoría de los secretos vienen adheridos a un apellido, Ah, ya sea eterno, pero vienen adheridos a un nombre. Es por eso que hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué le pusiste el nombre del abuelo? O sea, hay una razón de ser. Por supuesto que no es, ¿cómo se dice, Mauri? casualidad.
no es casualidad, no es que, uy, se me ocurrió ponerle. Nuestra alma está reconociendo que hay que volver a bajar otra vez información y que esa persona puede sostener ese grado de información. Y Mira, ahora, sí, una cosa que es muy importante, nosotros mismos escogemos nuestro nombre. Es decir, que es la primera prueba de que absolutamente todos podemos canalizar, porque por medio de la canalización entregamos nuestro nombre a nuestros papás, nuestros hermanos, a la persona que es la que influye para entregar el nombre finalmente. Pero eso es una canalización y es la primera que toda la vida, durante todos los siglos, ha pasado así y es así. Y todos podemos, es la primera prueba de que todos podemos canalizar. así es. Como, mira, dice, como es de origen germánico y es antiguo, combina estas dos palabras, brillante, ilustre y cuervo. La mitología nórdica, el cuervo, simboliza la inteligencia, la memoria y la sabiduría. Ese es el apellido Beltrán, es de origen germánico. Ahora te voy a leer el apellido Weyman, que es mi apellido. Es de origen alemán, o sea, germánico. Significa hombre sagrado. ¿Por qué? Porque Wey es sagrado, o Bai es sagrado, y Man es hombre. Hombre sagrado, guardián, santuario. ¿Ves ahora por qué Sol, Mercurio en Leo? Tu Sol y tu Mercurio en Leo, ¿a qué se los considera que vaticinan y dicen cosas cuando se acerca un cuervo? Viene a traer noticias, viene a traer cosas, ¿no? El apellido Weyman, que es hombre sagrado, guardián del santuario, es Leo en Saturno. Vamos a guardar información en un santuario. Es un templo lo que estamos abriendo las puertas del templo, de las sabidurías, de linajes ancestrales, de familias que han fundado. Imagínense que hay familias que fundaron escuelas, hospitales, museos, muchísimas entidades que hoy son de bien, ¿sí? Pero que han sido fundados bajo lineamientos de dinámicas familiares. Lo vamos a nombrar, Mauri, cuáles son las dinámicas familiares, que en este caso elegimos 6. Sí, bueno, no las ¿Parece? tengo aquí a la mano, pero sí, ¿Querés que las nombre yo? vale. La número 1 es la que estamos hablando hoy, que son secretos, ¿vale? La número 2, los secretos vienen a revelar abusos. Los abusos dejan al descubierto un sistema de manipulaciones. Las manipulaciones crean un sistema de creencias, ¿sí? Y las creencias se forman en patrones repetitivos. Y estos patrones repetitivos cargan consigo sacrificios. Cuando se repiten muchas veces, cuando vuelven muchos ciclos, alguien Ahora aparece se en te está forma de cortando. sacrificio. Ah, qué raro, ¿no? Ah, Alguien aparece en forma de sacrificio. Cuando hay patrones repetitivos, para que se corte ese patrón, se hace presente un sacrificio. Y ese sacrificio trae como efecto y consecuencia secretos. De eso no hablemos. Esas son las es todo un dinámicas ciclo que... repetitivo, ¿no? Es un ciclo Es todo un repetitivo. ciclo. Es un ciclo, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? No lo sabemos. ¿Qué fue primero? ¿El huevo, la gallina? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Así que de eso se trata. Pero para mí Eh, los secretos son como lo que nos puede indicar más fácilmente, cuando en la familia hay secretos, nos puede indicar más fácilmente que tenemos problemas casi que seguro con temas de abuso, casi que seguro. como parte, yo siento que los abusos no solamente estamos hablando, por supuesto, de abusos de violaciones, persecuciones y demás, sino también de cualquier tipo de abusos psicológicos, mentales, emocionales, ¿sí? Personas, por ejemplo, que abusan con sustancias adictivas porque están representando la cantidad de abusos que no se están mirando, no se están ordenando.
que nos están revelando. Nadie habla de esos abusos, entonces yo voy a abusar de mí a través de sustancias. Así es. ¿Te gustaría, Mauri, que lea la información de lo que hay en la web acerca de qué son los secretos? Bueno, Todo lo vamos a hacer a través de investigación, para que esto tenga un grado de responsabilidad dentro de un marco de contención. El marco de contención es esta información que estamos revelando, está libre, abierta, gratuita, cualquier persona puede acceder a través de cualquier dispositivo, ¿vale? Los secretos familiares son información deliberadamente ocultada por uno o más miembros para protegerse, evitar estigmas o mantener una estructura de poder, actuando como barreras que separan y dañan relaciones. Funcionan como contratos inconscientes que moldean la comunicación y las pautas relacionadas, a menudo creando roles rígidos como el bueno o el malo. De eso no se habla, de Bruno no se habla, ¿no? no se habla de Bruno, sí. Claro. ¿Sabes Es cuál es el justamente, propósito? ¿cuál? Sí, sí. No, que hablando de la película, pues es algo muy diciente lo que pasa en la película, ¿no? Porque es exactamente eso lo que llevan los secretos, a esconder cosas que parecen extrañas, que pueden ser, ¿cómo se llama eso? Cuando te retiran. Se excluyen, Claro, excluyentes, sí. Entonces, excluyen. él tenía visiones, que es lo que le pasa a muchas personas que tienen estas conexiones, por ejemplo, tú, de niña. Yo estoy seguro que yo también, pero pues bueno, yo no me acuerdo. Pero cuando Ah, hay personas en la familia que tienen dones, pasa esto también. Nos tenemos que sí, callar eso, que no se enteren, que olvídate. es el raro, Bueno, es pero el diferente. hay una película, no me acuerdo cómo se llama también, que es una nena que se transforma como en un oso rojo. ¿En un Ahora no qué? me puedo acordar muy en un oso o en un zorro grande rojo, cada vez que un adolescente, ahora no me acuerdo bien, pero ya lo vamos a ir liberando de a poco. Esos somos las personas que traen, imagínense que todos somos niños. Los niños que no se les cerró sus dones, sus talentos, sus virtudes. ¿Sí? Somos como esos ositos rojos colorados o esos zorritos colorados que vamos caminando por la calle con audacia, con alegría, ¿no? Con astucia, jugando, siendo creativos, entendiendo que hay un instinto, y ese instinto es el que nos guía, el que hace que podamos ver otros zorritos de color rojo por otros lados, nos saludemos y de repente vemos a nuestros pares y nos dicen, no llames la atención, cállate la boca, no digas eso. Como por ejemplo, ¿qué podemos llegar a decir unos niños? ¿Sabías que la abuela me parece que se está por ir? Porque vemos el campo mórfico, ¿verdad? Y entendemos que se está alejando con sabiduría o no, pero se está apagando. Entonces nosotros avisamos a los mayores que entendemos que no lo pueden ver, porque no están haciendo nada. O si lo ven y no hacen nada, es porque hay una desconexión, hay una falta de comunicación entre esas personas que están enojadas unas con otras y no es que no les importa, sino que importa tanto, que duele tanto lo que hay entre ellos que no se pueden acercar. Entonces los niños, que estos claris despiertos, son el canal de comunicación. El abuelo o la abuela que está por partir busca al niño para que interceda a través de él para llegar al adulto, para que se acerque, ¿no? Es como ver esa lucecita que se acerca y muchos decimos, qué bonito que te puedo ver, abuelo, por eso yo así lo siento, ¿no? Que cuando era chica mis abuelos para mí eran como esa luz y ellos reconocían esa luz, pero sí habían separaciones por conflictos internos, secretos y demás, que es propio y es común a todos los sistemas familiares. No es ajeno, no estamos hablando de incluso esto es algo individual, personal.
Yo vivo con la filosofía tolteca de no me tomo nada personal, porque solo así puedo investigar lo que está sucediendo. Tomo algo personal, yo lo meto dentro mío, ya es propio, No. ¿no? Y al hacerlo propio, el sistema, esa situación, esa dinámica, me absorbe. Le callo la boca y soy parte de las personas que guardan ese secreto. Pero como muchos portamos un ADN que ya hemos integrado eso, ya lo hemos transformado, no cabe en nuestro nuevo software o nuestro software que vuelva otra vez a volver el modo, ¿cómo se dice? Análogo, ¿no? Sí. El- no puede, no es compatible, no porque no querramos, sino porque no es compatible. Entendemos que hay un sistema básico primario, pero fue evolucionando, así como evoluciona el árbol genealógico, escondiendo muy a fondo sus secretos, también evoluciona el árbol genealógico, liberando solamente por un único canal esos secretos, y no por otro lado. Es por eso Y- que las canalizaciones son prácticamente hoy en día un punto importantísimo a entrenar. sí. Mira que hay otro caso que es los adultos que además de niños fueron cohibidos de sentir y ver esas sensaciones, fue como satanizado eso que eran sus dones y que lo hacen con sus hijos por miedo. ¿Por qué miedo? El Sí, miedo que me infundieron mis padres cuando claro. niño, que eso no era de Dios, que bueno, tú sabes. Entonces, cuando los niños hablan de esto que es natural para ellos, estos adultos se les dispara el miedo de traen el recuerdo de su niñez, de ese niño herido, Mm, y también intentan esconderlo. Y he visto así casos, muchos casos así, o sea, personas que aún teniendo sus dones, los niegan, los callan por Mira, miedo al que yo dirán, al que... sí, te puedo compartir algo. Yo siempre tuve activados mis dones y solamente pedí a través de mi libre albedrío que se me retiren esos dones porque lo que estaba viviendo era tristísimo, porque el hecho de tener estos claris implica que vos puedas ver el campo energético de las personas, sus sistemas de creencias, sus pensamientos, te puedes conectar incluso hasta con tus ancestros que dicen, hay una persona que está cerca de mi nieto, por ejemplo, o de mi nieta, y que me está viendo. ¿Cómo no le voy a hablar para que le diga esto a mi nieto o a mi hijo? ¿Cómo no le voy a mandar un mensaje? Que cuando recibían ese mensaje, la incredulidad de las personas, el miedo, la resistencia, ¿no? La falta de fe, de confianza, de entender que somos seres espirituales. Estamos viviendo una experiencia terrenal, sí, pero somos espíritus. Estamos transitando y viviendo gracias al gran espíritu de la Madre Tierra, ¿no? Y cuando veía que esas personas se enfermaban y partían, eran personas que yo amaba muchísimo, mis amigos han partido, o sea, vos lo sabés, Mauri, varios amigos han partido y eran gente muy joven. En ese momento me entristecí tanto que dije, no quiero ver más. ¿Cuál es la función de ver si cuando lo comunico no me hacen caso y parten? O cuando lo comunico me hacen caso y parten igual. ¿Cuál es la función de poder ver esto y que no pase, no es que no pase nada, Es que uno pasa. piensa que el poder ver, es que uno piensa que el poder ver sirve para que vos los puedas salvar a ellos. Y en realidad no es así. En realidad es para que mantengas una conexión entre el umbral en diferentes dimensiones. Esas personas dejan su cuerpo físico, pero su alma trasciende y va a otros planos y vos por verlos y por haberlos acompañado, ahora contás con la guía amorosa de su alma desde otras dimensiones. Por lo tanto, porque es necesario que activemos, por ejemplo, nuestros dones, nuestros claris, no solamente para poder comunicar y liberar los secretos, sino para conectarnos con los ancestros que en la tarea no han podido realizarla porque han caído. Muchas almas al servicio han caído, Mauri, en esta labor. Por eso que nosotros decidimos abordar estas dinámicas desde un punto de investigación. ¿Querés que te comparta qué es lo que dice la web?
investigando cuál es el propósito de los secretos, Mau. Vale, pero déjame primero contarte que parte de esto, o sea, de esa información, de poder ver la probabilidad de un futuro, porque ahora entiendo que son probabilidades, no es para tener el control de cambiar el futuro, no es por eso, es para poder entender y ayudarle a la persona a que cierre sus capítulos, a que se concientice de que es un momento de viajar sin equipaje. Hay que dejar la maleta lista, pero no para irme, sino porque las cosas debo dejarlas en orden. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, porque hay muchos que no saben y sufren mucho porque dicen, es que yo solo veo muerte. Y como tenemos asociada la muerte a algo muy negativo y resulta que es algo muy positivo, pues ahí es donde viene el dolor. Es inevitable que yo esté viendo personas que van a fallecer y me duele porque yo no puedo hacer nada para ayudarlos, Así es. pero sí puedes ayudarlos a que entiendan que es un momento. Y ese es el regalo de ese don, el poder ayudar a un ser querido a que siga directo su camino, que no le toque eh, hacer un trabajo más difícil en ese momento en el que todavía somos y no somos conscientes cuando acabamos de morir. Pues si yo ya vengo consciente de que ya estoy cerrando todos mis capítulos, el paso es directo. Y parte Así es. de mi tarea, además de sentir a los fallecidos o a las almas, es también ayudar a los vivos a que terminen esos capítulos. O sea, por medio de la hipnosis vamos a terminar estos capítulos, vamos a dejar de tener secretos, vamos a terminar con esas cadenas de dolor que han estado generación por generación eh, generando como esa bola de energía negativa en nuestra familia para poder trascender a esta nueva etapa que viene de la humanidad. Ese es como parte del camino y por eso los dones de muchas personas se están activando ahorita. Y lo importante es poder entenderlos, poder manejarlos, tener un espacio donde nos puedan explicar qué es lo que pasa con eso, cómo lo debo ver, porque como lo único que conocemos es el miedo, pues desde ahí es que entendemos todo. Así es. O sea, que una de las situaciones que detonaron en mí el hecho de darme cuenta que tenía algunas capacidades, altas capacidades se les dice ahora, ¿no? Vamos a llevarlo al plan más actual, altas capacidades, como a 7 y 8 años, de repente como tuve como una visión borrosa y de repente me di cuenta que no sabía dónde estaba. Salí a la calle y no sabía dónde estaba, no podía reconocer dónde estaba. Tuve como una laguna mental, pero muy profunda. Y recuerdo haber mirado a la esquina y decir, ahora va a pasar un coche blanco y un coche rojo. Pero no lo dije en voz alta. Ni siquiera sé si lo pensé. Ahora puedo decir, obviamente, ciencias al conocerme a mí misma, cuáles son mis pensamientos y cuáles son las voces que escucho del lado izquierdo, del lado derecho, que me están dialogando, me están guiando lo que va a suceder. En ese momento, cuando uno es chico, todo se mezcla, no hay nada separado, ¿sí? No hay separación cuando sos chico. Entonces, no puedes comprender si eso es tu pensamiento o es una voz que vos escuchaste y alguien te está guiando. Eso fue lo que me pasó a mí y lo puedo entender hoy, ¿no? ¿Y sabes qué pasó, Mau? En la esquina pasó un coche blanco y un coche rojo. Entonces, olvídate, me asusté. Y cuando me asusté, se activó el instinto del ADN de mi mamá, que sintió que algo me estaba pasando por el susto mío, se fue con ella, abrió la puerta de casa y me dijo, ¿qué haces ahí en la esquina? Hace más de 1 hora y media que te estoy esperando. Para mí pasaron 5 segundos. Sí funciona la mente cuando tiene muchísima información que se tiene que ir revelando. Se tiene que ir revelando en niveles
progresivamente, como lo hablábamos antes, Mau, de hacer este video, se va revelando progresivamente la información. Y el hecho de que uno tenga, por ejemplo, estos claris activos no significa que vos lo podés utilizar a tu antojo. Solamente empezás a entrenarlos cuando el que está al mando es el Espíritu Santo. Claro. Si está al mando el Espíritu Santo, se activan los claris y vos podés decir, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Entonces el Espíritu Santo dice, bajémosle el nuevo software a esta chica que está receptiva para recibir esa información. ¿Por qué? Porque no hay una conducta egoica, hay un sentimiento de transformación, de apertura profunda, porque quiere transmutar, quiere convertir el plomo en oro. Estamos aprendiendo que se usa alquimistas, tenemos un cuerpo energético. Entonces, ¿qué persona en su sano juicio haría explotar su propio laboratorio? Ninguno, ¿no? Porque te quedas sin material, corre peligro tu vida, los que están cerca tuyo. Imagínense que las familias son laboratorios donde todavía ni siquiera saben que son alquimistas y están a punto de explotar. Un clari ve eso, ve la negligencia, ve los aguantes, los abatijos, está a punto de hacer una mezcla explosiva y está por explotar todo. Imagínense los niños que tienen estos talentos abiertos. Mira, eso que dices es muy importante porque de lo que yo sé, de la información que yo sé, cuando en las familias nos hacemos los locos con lo que se nos muestra y se nos muestra y se nos muestra, nos hacemos los ciegos, los sordos, los mudos, nadie trabaja nada, empieza a evolucionar esto a el plano físico, o sea, empieza a haber enfermedades. Cuando nadie en el clan hace nada por resolver, el clan tiene que desaparecer. Entonces empiezan a haber Dejan de personas que tener no pueden hijos. tener hijos, a tener enfermedades, a morir jóvenes. Empieza a quedarse el clan sin personas porque empieza a desaparecer, porque nadie fue capaz de resolver. Por eso la importancia de decir, oiga, como familia deberíamos hacer algo para hacerlo diferente, ¿no? ¿O queremos que esto se desaparezca? Nadie quiere, ¿verdad? Entonces nos tenemos que poner la camiseta de olvidarnos de los egos, olvidarnos de las vergüenzas y empezar a trabajar como familia en resolver estas cosas. Una de las más importantes, los secretos, porque los secretos son la puerta para muchos de estos otros, empezando el abuso. Es la puerta principal. En familia donde hay secretos, es muy seguro que haya abusos. Es la puerta por donde entra. En realidad el propósito del secreto es manejar la privacidad, el estigma. Hay lealtades. Pueden ser muy peligrosos los secretos porque se pueden acceder hasta la parte más privada y más íntima de un inocente. Ese es el propósito del secreto. Estoy leyendo, los secretos se usan para manejar la privacidad del estigma por lealtad, pero pueden ser peligrosos si generan tensión o aislamiento. ¿Qué hace, por ejemplo, un depredador? Aísla a la víctima, genera tensión en el entorno para que haya confusión y así vulnerar la privacidad de aquello que está a punto de ser acusado o perpetrado. Ese es el propósito del secreto. No le dice a nadie. Y ahí vemos que nosotros cuando admitimos los secretos, claro, todo el mundo dice, no, aquí no hay secretos, pero no le vas a decir a tu papá que te dé de comer el dulce. Bueno, ¿hay o no hay? Eso no es. O hay robos en la familia y no, nos quedamos callados porque ahí vamos a ir a incomodar, vamos a generar peleas, yo no quiero conflictos. O sea, realmente de aquí para afuera mostramos una cosa, pero adentro Bueno, pero somos otra de cosa. eso se tratan los secretos. El secreto es como una máscara.
Una máscara que es capaz de camuflarse tanto que hay muchas personas que dicen, pero qué raro este hombre, esta mujer, si yo lo conozco de toda la vida y nunca pensé que iba a poder pasar eso. Nunca pensé que esta persona iba a cometer esta acción. Si era un hombre respetable, si era una mujer muy respetable, nosotros la conocíamos, además hacía actos de caridad, situaciones benéficas y demás, que vamos a saber que un día son secretos. Los secretos con una olla a presión, ¿vale? Te voy a leer lo que dice acerca del impacto en la comunicación con respecto a los secretos. La ocultación constante altera la interacción, creando triángulos de complicidad e exclusión. Hoy se hablan no de dinámicas familiares, hoy se habla de narcisismo. El narcisista, para mí, dime Mauri si estoy diciendo algo que no es, el narcisista es un niño que aprendió a través de esas acciones a sobrevivir. Claro. Solamente manipulando a los demás, ya no dejo que me manipulen a mí. ¿Por qué te manipulaban? Porque lo que le antecede a la manipulación son los abusos. Pero se inició con un secreto. Entonces, se está tratando al narcisista como todos contra el narcisista, ¿no? ¿Te acordás? La bruja, todas a la hoguera. O sea, narcisista es un arquetipo de conciencia que aprendió a adaptarse a la sociedad, que entendió que solo así y nada más así puede generar complicidad y exclusión. ¿Por qué? Porque hubieron cómplices para que ese Claro. secreto y ese abuso se lleve a cabo. Si hay cómplices, el secreto y el abuso no pasa desapercibido porque energéticamente deja huella. Hay un cambio en el rostro, por ejemplo, ¿no? Cuando un niño es abusado, hay un cambio en el rostro del niño y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque ya hay un sistema que ya avaló mucho antes que eso. Se Sí, van a generar muchos silencios, Mauri, con esto. O sea, claro, porque y yo es pienso, propio, es integrarlo. mira, yo pienso en las situaciones de mi vida, ¿no? Porque, por ejemplo, hace de las cosas que he podido recordar en hipnosis, de mi infancia, porque como les he contado, yo hay muchas cosas de mi infancia que no me acuerdo. Recordé una vez que estaba con una prima, mi prima la mayor de todos, mis primos, que me invitó como una chocolatina. Entonces fuimos a una tienda a comprar la chocolatina y yo cogí una, como, como robándomela, pero pues era muy niño y no sabía hacerlo tampoco. Entonces me vio el dueño de la tienda y me vio a mi prima y obviamente pues hubo indignación. Le contaron a mi mamá, le contaron a mi papá y mi papá hizo lo que había que hacer y es, me hizo ir a mí a pararme en la entrada de la tienda a decir que yo me había robado eso, que pedía disculpas y ir a pagarlo con lo de mis onces. Eso es lo que hay que hacer. Poner Okay. una voz y poner un alto. Y entonces yo entendí, porque claro, hay muchas cosas que no se hablan en la familia y que se callan y no sé qué, pero gracias a que mi papá hizo eso en ese momento, mira, yo no le cojo una moneda a nadie, porque está esa energía de lo que pasó, o sea, hubo una consecuencia. Cuando no hay una consecuencia en tus actos, entonces tú dices, ah, entonces me puedo salir con la mía. Y nos quedamos calladitos y verá que nadie se acuerda y a todo el mundo se le olvida y ya, y nadie más me va a cobrar eso y ya me salí con la mía. Ahí están los secretos presentes, ahí estaban mostrándose en la familia, en lo que les contaban, lo de los robos, salían y a mí también me ardía el corazón cuando alguien iba a mi casa a robarme, más si era de mi familia. Era como yo necesitaba, tenía una necesidad de ir a hablar de eso y me frenaban. No, porque cómo va a ir a decir, cómo va a ir a contar y ahora que se enteren que lo estoy contando en público, pues peor, porque eso es como, uy, nos está exponiendo. Mira,
Te cuento que parte de lo que dice la web acerca de los secretos es los roles y los contratos inconscientes. Seguido de impacto en la comunicación vienen los roles y contratos inconscientes. A menudo se asumen roles fijos, padre, madre, bueno, malo, que impiden la consistencia y la confianza, afectando negativamente la crianza. Lo que hizo tu papá es criar, o sea, es crianza lo que hizo. Ahora, negativamente, positivamente, lo que hizo es revelar una situación generándote a vos un impacto, una impresión, pero que pueda transformarse en confianza. Tener la confianza que cuando esto vuelva a pasar, que va a volver a pasar, desde otro lado seguramente vos vas a poder actuar con soberanía como lo hizo tu padre. Y dentro de esos mismos recuerdos de esa hipnosis, porque estaba trabajando exactamente ese tema de los robos, vi otra escena, también de niño, en la que estaba tomando un transporte público con mi mamá, un bus, acá se llama bus, y estaba así, llenísimo. Entonces, cuando está lleno, hay gente que manda el dinero y pasa entre las manos y no sé qué. Cuando nosotros nos subimos, el señor me estaba entregando vueltas de un billete grande a mí y yo no lo recibía. Y me decían, reciba, reciba, los del lado. Y yo no, o sea, yo no recibía absolutamente, era harto dinero. Y me hacía así el señor claro, el del bus lo tenía así hacia atrás y es como, oiga, cójalo. Y yo no fui capaz ni siquiera de recibir porque no era mío. Entonces me mostraban el efecto inmediato de lo que había pasado con mi papá. O sea, él Y quedó dejó una huella marcado en mí, energética. claro, Sí, quedó marcado en mí. ¿Para qué? Para que yo pueda tener y reconocer eso en mi familia, en mi energía, en mi entorno y poderlo sanar, porque es así es. parte de mi tarea. No es venir aquí a juzgar que fulano, que sultano, a señalar qué hizo, qué no hizo. No, es entender qué es lo que pasa en la dinámica familiar, de dónde viene esa energía de la mentira y del robo y de, bueno, otras cosas, Así es. de dónde viene y cómo resolverla, en mi caso a través de la hipnosis, para resolver ese tema que vine a resolver yo mismo. Sí. Mauri, vos sabés que hoy casualmente tuve la formación que estoy dando de reflexología holística y el primer módulo habla de metafísica, ¿no? A mí me gusta abordar las terapias holísticas desde un lado cuántico. Es la única manera en la que lo puedo procesar por mi mente porque es fácil de poder expresarlo, ¿sí? Hay personas que tienen, no sé, temas para las lenguas, otros para las matemáticas, otros para las ciencias naturales, sociales, etcétera. A mí se me dan bien las matemáticas, entonces en la cuántica se dice que existen leyes universales. Y estas leyes universales actúan bajo premisas para todo el mundo. La ley de compensación dice que uno recibe en medida de lo que... Está la ley de correspondencia, que dice que nosotros también emitimos algo y recibimos esa misma huella. Hoy mi alumna me decía, Debbie, entonces cuando se cierra el chakra garganta, ¿qué significa? ¿Está por pasar mala energía? No necesariamente. Cuando hay un cierre de un chakra es porque esa energía está para ser transmutada y liberada y seguir a los siguientes chakras, porta una frecuencia que es negativa para nosotros, que portamos una frecuencia que es diferente. Suponte frecuencia negativa con frecuencia negativa, la persona que tiene una frecuencia negativa, ¿verdad? Y sube algo negativo, no tiene ningún tipo de problema, no se le cierra su chakra garganta. Comienza a maldecir, comienza a decir cosas, no tiene ningún problema. Hay una coherencia de frecuencias. Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de decir, pero es incoherente. No es incoherente porque está expresando su sentir.
Incoherencia es cuando vos no podés expresar a través de tus cuerpos lo que vos estás sintiendo porque todavía no estás integrando el conocimiento y el aprendizaje. Por lo tanto, cuando se cierra el chakra garganta de una persona, cuando uno tiene una misión, un propósito elevado, ingresa información que nosotros lo traducimos en frecuencias diferentes y tenemos que regular esa frecuencia para que salga transmutada. ¿Qué significa esto? Ingresa una materia prima con posibles agentes contaminantes y nosotros lo que tenemos que hacer es purificarlo para que esa materia prima se transforme en un alimento, por ejemplo. Lo que voy a decir va a nutrir, ¿no? En el principio, como dice la Biblia, la palabra se hizo verbo. Entonces, si mi palabra, desde la creación de las entrañas en un entorno o en una frecuencia desequilibrada, va a generar destrucción, ¿qué hace el chakra para preservar nuestra misión, nuestro propósito, nuestro espíritu? Lo cierra. Ahí es donde es muy importante comprender por qué a veces uno, sabiendo que tiene un rol muy importante, no podemos liberar esos secretos, porque no hemos integrado el nivel de aprendizaje para transformarlo en luz cuando lo liberemos. Hoy lo estamos haciendo porque estamos recuperando conocimiento, investigándolo, integrándolo, aprendiéndolo, estamos liberando, pero desde un espacio de investigación. Mira, y es muy importante eso que dices del chakra garganta y demás, porque para darles un ejemplo, tengo la garganta afectada, bueno, por un tema que hice anoche, pero también por el tema de hoy, porque en mi ADN, en mi generacional, esto al hablarlo se sana. ¿Y cómo se manifiesta eso? La molestia de la garganta. Cuando tú intentas hablar de algo que no se habla, la garganta se cierra, porque Sí, ese es el instinto de la energía que está estancada. Te duele la garganta, se te cierra, toses. Bueno, sí. eso es un indicador de que cuando estás hablando de algo y no puedes, es porque es por ahí. Así Y es. hoy, al hablarlo, al contarlo en este podcast, estoy liberando Se energéticamente están también. purificando los campos, sí, Exacto. No solo se a mi purifican. familia, ni a mi generacional, ni mi energía, sino también a los que están viendo. El Ya. colectivo, la casa 12, Mauri, Ujú. Saturno, el Leo en casa 12. Nosotros ahora estamos no solamente aportando una energía de Marte, que es cómo enfrentamos nuestras luchas, nuestras batallas, cómo hacemos para ser parte de esta gran obra que nosotros le llamamos la lucha espiritual, ¿no? El bien contra el mal. Buscamos a personas que tienen una visión, que tienen, no es que no tienen ningún tipo de ¿cómo le puedo decir? Nosotros conocemos la ley de causa y efecto, acción, reacción, repercusión. Entendemos que Consecuencia. nuestras acciones tienen Consecuencia. una reacción, esa reacción es química que altera la composición, que genera una repercusión. Hay un impacto en la palabra cuando uno habla. Cuando lo hacemos a través de frecuencias elevadas, sin importar si la persona realmente está al 100% escuchando esta charla, esta información, su conciencia está recibiendo el nuevo software trabajando. Es por eso que desde la investigación siempre nosotros adoptamos una postura no más relajada, pero sí sabemos que no estamos en el medio del problema, no estamos en el foco del secretismo, del abuso, de la manipulación, ¿sí? Estamos investigando desde un lado donde estamos abordándolo desde muchas aristas. Y estas aristas tienen que ver con ¿cómo puedo yo purificar mi canal vocal cuando sé que mi chakra garganta está siendo bloqueado porque todavía no integro información? Según la física cuántica, nosotros somos una gran orbe de luz. Cargamos energía atómica, fotónica, ¿sí? En nuestro cuerpo está condensado y por eso se hizo sólido y hoy
somos energía, respiramos es energía, pensamos es energía, sentimos es energía, comemos, combustionamos es energía. Los desechos liberando son energía. La palabra que digo es energía. Entonces, según la física cuántica, se dice que nuestra gran orbe de luz está compuesta por 4 cuerpos. El cuerpo físico, que está diseñado para enfrentar retos. Todos estamos enfrentando retos desde que nacemos hasta que nos morimos, enfrentamos retos. El cuerpo mental, que está diseñado para investigar, es por eso que hoy lo estamos abordando, esta saga, a través de la investigación. El cuerpo emocional, que está diseñado para hacernos responsables de nuestras emociones, eso quiere decir que entramos en estado de soberanía y ya nos sentimos víctimas de esas situaciones. ¿Por qué lo estamos investigando? No somos víctimas, no estamos ahí. Estamos investigando una situación y estamos revelando cómo es una dinámica. ¿Para qué? Para que vos, cuando te encuentres con una dinámica, sepas cuál es el paso a paso, que tiene una estructura, que puedes abordarlo de diferentes puntos, sin ir al foco del problema, sin destruir todo el sistema, porque cuando se destruye un sistema de dinámicas familiares, hay personas en juego, hay almas en juego, que están comprometidas con una labor, como si fuera una película de espionaje, ¿no? De policías del FBI que está camuflado y que la policía local no se entera de que había un agente encubierto y bueno, daños colaterales. Imaginémonos cómo es ese tipo de situaciones. Tenemos que investigar, ser conscientes de que nuestro cuerpo emocional está diseñado para hacernos responsables de nosotros mismos. No podemos tirarle la pelota afuera, porque significa de que esa oportunidad que tanto queríamos, quiero ir a la Tierra, quiero experimentar esto, le decimos, no, pero es demasiado, que lo haga otro. Eso es lo que hace el sistema familiar, que lo haga otro. Hay secretos, bueno, yo me callo la boca, no digo nada, que lo haga otro. Y después está el cuerpo espiritual, que está diseñado para fluir y conectarse con el espíritu, moverse en el mundo espiritual. ¿Sabes quién es el gran espíritu, Mau? ¿Quién es el gran espíritu? Yo soy. El planeta Tierra. El gran espíritu con el cual nosotros estamos plantados acá. Nosotros somos parte del planeta Tierra, por eso cuando nuestra alma se va, la Tierra dice, esto es mío, tu cuerpo acá en la Tierra. Ese es el gran espíritu. Nosotros somos como extensiones del planeta Tierra, ¿vale? Y parte de estas expresiones que hoy están pasando en el planeta Tierra, guerras, situaciones catastróficas, es parte también de nosotros, cómo peleamos entre nosotros, cómo estamos en conflicto interno, externo con el otro. Es la manifestación física. El planeta Tierra te muestra cómo está la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad es parte del planeta Tierra. Entonces, cuando tengas tu chakra garganta bloqueado, producto de no poder asimilar esa información, porque hay un secreto, lo que tenés que hacer es recurrir a la madre tierra. ¿Qué haces? Enjuagues bucales con herbolaria. ¿Cómo apaciguas tu mente? Utilizas lavanda, melisa, pasionaria, que relajen tu mente y empiecen a mover ese aire. La lavanda es una energía muy mercurial y Mercurio es el gran comunicador. Entonces, ¿de qué te vas a hacer los tés? Endulzar con la nutrición de la abeja, la miel. La miel que una tras otra van generando una nutrición. Fíjate que la miel vos la podés tener en un frasco cientos de años y no caduca. Es alimento puro. Entonces, cuando estás transitando una situación con mucho conflicto y que sentís que se te está atravesando, ¿viste? Cuando uno dice, me siento que tengo un nudo en la garganta, es porque en verdad tenés un nudo en la garganta y hay que desatarlo suavemente ese nudo. ¿Cómo lo haces? Date cuenta que tu cuerpo está diseñado para enfrentar retos. Estás viviendo un reto. Investigá, poné tu mente al servicio de la investigación, porque si no investigas, tu mente se va a saturar de pensamientos intrusivos que te van a reforzar el sistema de creencias de no lo puedo decir. Así enojado o enojada como estoy, si digo algo, voy a decir una barbaridad y voy a ser yo el malo de la película. Ya estamos delegando nuestra soberanía al exterior. Nuestro cuerpo emocional, que está diseñado para hacernos responsables de nuestras emociones, de repente ahora la culpa la tiene el otro. No hay soberanía. Entonces, como no hay soberanía, baja nuestra frecuencia y nos conectamos con las frecuencias de los espíritus del bajo astral. Vemos cómo están portando a muchas almas espíritus del bajo astral. Se ven esas frecuencias. Entonces,
¿Cómo hacemos para revertir este proceso? ¿Cómo nos damos cuenta que una orbe de luz dejó de moverse y se quedó espejeada en una situación? Vamos a la naturaleza. Utilizamos la medicina original, las plantas, la medicina. Vos fíjate que hay personas que tienen en la puerta de su casa que viven entre cementos, que les brota un diente de león. ¿Y qué quiere decir el diente de león? Que viene a trabajar los riñones. Los riñones, en una frecuencia baja, es sinónimo de miedo. ¿Miedo de qué? Algo que estás atravesando. La naturaleza es tan sabia que rompe el cemento y dice: hijo, acá tenés la medicina, acabo de hacer mi mayor esfuerzo, acabo de rajar el cemento que el mismo ser humano creó para separarse de mí. Claro. Increíble. Y es muy, pues muy diciente lo que acabas de decir, porque cuando nos hacemos cargo nosotros, tenemos ayudas, como la naturaleza. Pero cuando no nos hacemos cargos, lo que hacemos es escudarnos en el otro. Entonces, estamos en el papel de víctima. Hay una frase acuñada basada en una de las cartas de un oráculo que compré hace un par de días, Ah, que es, qué bueno. ¿cuál es tu B? ¿Cuál es tu B? V. ¿B de víctima o B de Ah, ok, victoria? o de Victoria, sí, me acuerdo. ¿B de víctima Contales o a de las victoria? personas, ¿qué cartas son las que No, no la tenés tengo ahora? acá porque está en una Oráculos. lectura. Es un oráculo. Oráculos Mm. No la de tengo acá. constelaciones. Constelaciones familiares, es hermoso. Okay. Y entonces ponen esa carta, no esa frase, pero en resumen, yo lo resumí así. ¿Cuál es tu B? ¿B de víctima o B de victoria? Y eso lo cambia todo, porque es, o sea que si yo no soy víctima, voy a poder resolver y llegar a la victoria. Entonces pues es lo que debo hacer, salirme del papel de víctima. ¿Para qué? Para poder resolver. En la palabra lo dice. Para poder tener la victoria en esta situación, tengo que dejar de ser una víctima e ir con valentía a resolver. Es hermoso, es una frase muy pequeña, pero que va al punto, es súper diciente. Y resume lo que acabas de decir. Es muy lindo. Fíjate que dentro de las dinámicas familiares, en la parte de los secretos, cuando hay, por ejemplo, ¿no? Familias jóvenes, matrimonios jóvenes que tienen hijos muy chiquititos, ¿sí? Y cuando van de visita a otros hogares, ¿no? Vamos a ir de visita a casa de unos amigos, vamos a ir a casa del tío, qué sé yo, de repente los primeros que dejan al descubierto a los papás son los hijos, ¿no? Claro. Se han visto videos y memes, por ejemplo, de una mamá diciéndole al jefe: no, pero es que hoy estoy con fiebre, y por ahí está en la cama mirando televisión y el nene está al lado y el nene la mira como diciendo: ¿por qué mentís? O sea, fiebre. Imagínate que también eso es una conducta que a simple vista parece inocente, pero lo que estamos normalizando es distorsionar la realidad, es no hacernos cargo, ¿no?, de eso. Pero todos los hemos hecho. ¿Por qué? Porque venimos a aprender, venimos a vivir una experiencia humana en la Tierra y lo primero que aprendemos son dinámicas familiares, porque hay un sistema de creencias que avalan estas dinámicas familiares. ¿Por qué se desayuna? Porque se almuerza, porque se merienda, porque se cena, ¿no? Porque uno un domingo dice: voy a estar relajado en casa y voy a estar de pantuflas con pijama, y el lunes de repente me pongo el traje de oficina. Porque en las fiestas, ¿no? En las fiestas, digamos, Navidad, Año Nuevo, porque de repente las familias se juntan, porque hay dinámicas familiares, porque hay personas que dicen: yo ya no me quiero juntar en familia y para las fiestas, porque se están rompiendo esas dinámicas familiares, pero no dejan de ser dinámicas. Seas parte o no seas parte, quieras hacer o no quieras hacer, lo que se deja al descubierto es que hay una dinámica. Por ejemplo, hay alguien que dice: no, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Estás dejando al descubierto que no es que no crees que haya un Dios, sino que sentís que ese Dios no te pertenece, no sos parte de ese Dios.
¿no? Es como decir, estoy negando una situación, pero esta situación, al negarla, ya la dejo al descubierto. Ah, Hasta acá, dinámicas familiares, los secretos, si querés podemos contar algo más o podemos utilizar el oráculo, el libro, hacia la edad de oro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué dice el bueno, péndulo, Mau? ahí sí, el libro me parece lindo, además porque tiene una historia muy linda ese libro, acerca bueno, parte de tu familia, finalmente. Con todo y una muestra de ese familiar que salió del libro, ¿no? Sí, sí, increíble, increíble. Hay ADN ADN. del propietario de este libro, y ahora lo vamos a contar. Este libro que tengo acá en mis manos, 400 y pico de páginas, tapa dura, que tiene su viajecito ya, se llama Hacia la Edad de Oro y pertenece a la familia del padre de mis hijos. A ver si se ve ahí, ¿no? ¿Se ve? ¿Lo estoy Ahí, enfocando bien? ahí se ve. Es del 10 de 1932, firmado en 1932. Más antiguo el libro porque se imprimió en otra época. Claro. Esa firma es de el abuelo de tu ex esposo, Del bisabuelo de mis hijos. el bisabuelo, sí. Del bisabuelo de mis hijos, sí. Yo, Mau, aprendí en estos últimos tiempos, ya hace como 7, 8 años, por ejemplo, no decirle mi ex marido, mi ex pareja, Claro, porque para mí sigue siendo un actual, es el papá de mis hijos. O sea, claro, no es ex, es una persona presente. Y eso me ayudó mucho a poder integrar incluso cosas que años después de estar separada, de haberme divorciado, estoy entendiendo las cosas que vivía mientras él, para mí eso era mi realidad actual, ¿no? Cómo nosotros nos, cómo dos familias se ensamblan porque hay dinámicas similares, ¿no? Y claro. una de las cosas que hablábamos al principio, antes de esta charla, es que el dueño de este libro tenía una dinámica familiar, que eran los secretos. Como no fue reconocido como hijo porque había algo que ocultar, ¿no? Cuando se me llegó este libro se me dijo que yo le iba a poder hacer prácticamente como justicia, como que lo iba a leer, como que lo iba, ¿no? Sin embargo, pasaron muchos años para que yo lo abra y vea realmente el potencial que tiene este libro. ¿Por qué? Porque requería de un proceso de autoconocimiento y de interiorizar y profundizar mucho en mí, porque a veces uno piensa, ay, bueno, pero vos sos clarividente, clarisintiente, medio, vidente, bla, 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 sabes todo. No sabes nada, lo único que sé es sentir, porque eso es la clarividencia y clariaudiencia y la evidencia y la mediunidad. Sentís, ves campos energéticos, pero de ahí a que eso que se te esté mostrando lo integres, lo aprendas, lo aceptes, lo transmutes y lo puedas compartir, hay un trecho. Claro. Vamos con la lectura, ¿no? ¿Te parece? El párrafo 3, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, un número que salió hoy, que es el 222, el 222, es la página 222, el párrafo 3. Okay. El párrafo 222, 3. párrafo 3. Y es así. Y en cuanto al hombre, cambió deplorable, no se había verificado en él, pervertidas sus facultades más nobles, eran dedicadas al cumplimiento de los peores intentos del enemigo de Dios. La misma inteligencia, oscurecida por nociones falsas acerca de la divinidad, había creado ídolos y leyendas por miliares, de modo que el mundo entero vagaba a tientas en las tinieblas. Las violaciones de aquellas leyes que el Creador diera para conservar la vida en su estado de vigor, pureza y nobleza originales, se multiplicaban hasta envilecer y prostituir el brillo de la débil llama que después de la caída sustituía a tal punto que no parecía arder más que para la
concupiscencia y la violencia. Esto es poderosísimo porque habla de cómo hay una caída de conciencia, como algo tan puro, ¿no? Que era la llama, se debilitó tanto al punto de proscribir la palabra de la sanación, ¿no? Cómo llegó un punto a estigmatizarse tanto, por ejemplo, la palabra de Dios, obviamente, porque hay sistemas de creencias, hay estructuras sociales que han acaparado, ¿no? la palabra del Cristo y han hecho templos, religiones, políticas, sociedades, etcétera, etcétera, y la cuestión era complejizar un sistema de dinámicas, ¿no? Lo que entiendo, Mauri, por esto, cuando dice, y en cuanto al hombre, que cambio deplorable no se había verificado en él, y cambio deplorable no se había verificado en él, quiere decir que uno mismo no se autopercibió como lo que es, ¿no? Somos hijos creados a semejanza, ¿no? Del Todopoderoso, no se percibió como lo que es y empezó a bajar su frecuencia, empezó a caer, ¿no? Pervertidas sus facultades más nobles eran dedicadas al cumplimiento de los peores intentos del enemigo de Dios. El enemigo de Dios, o sea, imagínate que habían personas que en ese momento rendían culto al enemigo de Dios y hacían sacrificios, que es una de las puntos cúlmines de las dinámicas familiares. Claro, un sacrificio. Increíble, ¿eh? Es como se va revelando, ¿no? La rueda esta del samsara y cómo nosotros podemos simplemente abordar dinámicas familiares. ¿Por qué? Porque todos venimos de una familia, ¿no? Podemos revelar el primer tema, que es el día de hoy, secretos. Después viene abusos, después viene manipulación, creencias, repeticiones y sacrificio. Mira, no puedo cerrar este capítulo porque gracias a esa lectura recordé algo que es súper importante para mí y para mi familia, y es la inclusión, ¿no? La inclusión de los familiares en el clan. Y hay una tía que no conozco personalmente, mi tía Alicia, quien amo, mando un saludo, ojalá vea algún día este capítulo, y quien realmente quiero conocer, quiero que haga parte de mi vida, porque eso es lo que debemos hacer con los familiares que están fuera por lo que sea, integrarlos. No importa la historia, no importa el por qué, no importa cómo sucedieron las cosas, lo importante es que hacen parte del clan, ¿sí? Sí, Pudo haber sido un mal actuar de una persona fuera del matrimonio, el producto por el cual vino esa alma, pero pertenece al clan. Vino a mostrar una realidad, a mostrar una exclusión. ¿Y cómo se sana eso? Pues haciendo la parte. Entonces, tía, ojalá me veas, ojalá nos encontremos y nos abracemos. Te amo. Gracias a todos, muchas gracias de verdad por estar presentes. Suscríbanse, like, campanita, compartan. No sé cuándo vean esto, pero ojalá que hagan algo en su familia para que esto cambie. Que ojalá este capítulo los llene y los lleve a eso, a resolver, que es la idea de esta serie de cosas. O sea, hablamos de esta información para que ustedes tengan el valor y digan, bueno, pues vamos a ir a resolverlo. Vamos a hacerlo con amor, sin juzgar, pero con conciencia. Vamos a resolver las cosas. Muchas gracias a todos. Vamos a entrenar, sí. Debbie, muchas gracias de verdad por acompañarme, porque Debbie aquí en adelante va a ser mi compañera, mi coequipera, no solo en este canal, sino en el otro canal que tenemos, que es Humor con H de Holístico, que es un canal pensado en hablar de estas cosas de espiritualidad con un poco más de humor, como más relajados, bueno, mostrando diferentes situaciones o cosas sin juzgar a nada ni a nadie,
sin etiquetas. La idea es hablar con franqueza y desde el corazón, con experiencias que nos han pasado, con experiencias que le han pasado a otros. Bueno, reírnos Y de esto aprender y a aprender. reírnos, ¿no? De nosotros mismos, porque ¿sabes qué pasa, Mauri? Cuando no te reís de vos mismo, el cuerpo no se relaja, se Así contractura. Y allí, por donde hay un bloqueo, empezás ahí a cojear y empezás a andar mal y te das cuenta que no estás relajado. Entonces, una manera también de liberar, de ablandar, de descomprimir para que la información ingrese suavemente es a través del humor. Pero ahora, con estos sistemas de dinámicas y lo estamos utilizando a través de la investigación, entendemos que las personas que dan con este canal y dan con este conocimiento es porque quieren correr la maratón de Ironman, pero antes tenés que entrenar, tenés que saber que si vas a hacer la gran maratón de Ironman, que es trotar, nadar, bicicleta, ¿no? Subir la montaña, escalar, tenés que saber cuál es tu resistencia, tu cuál energía, es tu tu límite, sí. flexibilidad, para qué estás listo, para qué estás preparado, qué tan preparado estás para resistir la tormenta, porque obviamente vos y yo, Mauri, sabemos que hemos Sí. pasado por muchas tormentas y ver ahora desde un proceso de investigación estas dinámicas familiares también requiere un gran responsabilidad y compromiso con nosotros mismos y obviamente utilizar siempre la filosofía tolteca. No tomarnos nada personal, dar siempre lo mejor, no suponer, pero ser impecable con nuestras vidas. Así es, así es. Gracias. Gracias, Gracias, Dey. Mauri. Gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final. Recuerden siempre, como cada capítulo les digo, que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.